¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas permanecen en paz incluso cuando todo a su alrededor se está desmoronando? ¿Alguna vez has sentido como si el mundo tuviera el poder de presionar todos tus botones, como si fueras rehén de tus propias emociones? A veces, parece que basta con una palabra equivocada, una actitud inesperada, y ya está, todo se desmorona en tu interior. Pero ¿y si te dijera que esto podría cambiar? ¿Y si el problema no fuera lo que te dijeron, sino lo que desencadena dentro de ti? ¿Qué pasaría si el caos exterior fuera tan fuerte solo porque hay algo dentro que todavía está en conflicto? Hay una manera de volverse emocionalmente inquebrantable, no volviéndose frío, sino dominando su mundo interior. De esto hablaba Carl Jung cuando decía que lo que nos afecta dice más de nosotros que de los demás. Hoy quiero mostrarte un camino. Una nueva mirada. Una forma de vivir donde el control no está ahí afuera, sino aquí, donde comienza tu libertad. Y todo comienza con una elección, observar, en lugar de reaccionar. Hay personas que, incluso cuando todo se derrumba a su alrededor, permanecen en silencio, firmes, presentes. ¿Te has dado cuenta? Mientras el mundo grita, ellos simplemente respiran. No es apatía, es dominio. Dominio del propio mundo interior. No nacieron así, aprendieron a observar antes de reaccionar. Aprendieron que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio, vive la libertad. La mayoría no se da cuenta de esto porque vive en piloto automático, rehén de sus propios factores desencadenantes, sin siquiera saber que algo invisible los impulsa. Cuando comprendes que el caos externo no tiene por qué convertirse en confusión interna, algo cambia. No es magia, es práctica. Es como el culturismo emocional. ¿Y sabes qué más? Este es un entrenamiento que comienza diariamente. Tráfico lento, una reseña fuera de lugar, ese retraso inesperado, todo se convierte en una oportunidad para elegir. Elige entre repetir el patrón del ego o acceder a una nueva percepción. Con cada elección consciente, reprogramas tu sistema y te sales del control inconsciente. Es como si la vida empezara a volverse más ligera, incluso cuando sigue siendo intensa. El problema es que hemos sido condicionados a reaccionar. Reaccionar rápidamente, responder sin pensar, ponerse en modo de defensa. Pero esto tiene un costo, perdemos el control sobre nosotros mismos. Cuando vives en la reactividad, cualquiera que tenga el botón adecuado puede dominarte. Y esto es una prisión. Una prisión construida con tus propias emociones. La curación comienza cuando te das cuenta de esto, cuando te das cuenta de que ya no necesitas ser víctima de lo externo. Que es posible cultivar un estado de presencia que te libere, que te devuelva la elección. Ahí es donde comienza el cambio de rumbo. Cuando te conviertes en el observador. Cuando en lugar de fusionarte con la ira o el miedo, los ves pasar como nubes en el cielo de tu conciencia. Y te das cuenta, yo soy el cielo, no la tormenta. Esto lo cambia todo. Cambia la forma en que ves a los demás, cómo reaccionas ante lo inesperado, cómo afrontas el dolor. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no eres el mismo. El poder deja de estar en lo que sucede afuera y pasa a estar en cómo lo afrontas dentro. Y lo cierto es que, hasta que sanemos lo que nos duele, seguiremos siendo rehenes de desencadenantes invisibles. Y aquí es donde las ideas de Jung entran con fuerza, porque él vio exactamente eso. Jung dijo que lo que nos irrita de los demás puede enseñarnos sobre nosotros mismos. Y mira, cuando comencé a mirarlo honestamente, fue incómodo. Pero liberador. Es que, en el fondo, lo que nos impulsa en serio casi siempre está ligado a algo que aún no hemos mirado con valentía. Un viejo trauma, una inseguridad que ocultamos, un miedo que preferimos ignorar. El mundo exterior se convierte en un espejo, no para castigarte, sino para mostrarte donde todavía hay curación por hacer en el mundo interior.
¿Alguna vez te has sentido enojado con alguien sin saber por qué? A veces, ese enfado no es por la otra persona, sino por lo que despierta en ti. Es como un recordatorio no solicitado de lo que aún no se ha resuelto. Y el ego, por inteligente que sea, se apresura a proyectar, es su culpa. Pero la libertad no proviene de la culpa, sino de la observación. Cuanto más te responsabilices de cómo te sientes, más control volverá a ti. Y entonces comienza un proceso de reprogramación profunda, donde lo que antes te controlaba pasa a ser parte de tu aprendizaje. Los desencadenantes son como alarmas. Ellos no son el problema, señalan el problema. Pero la mayoría de nosotros intentamos silenciar la alarma en lugar de investigar el incendio. No quiero sentir esto, así que huyo, lo niego, lo ataco, finjo que no me importa. Pero lo que resistes, persiste. Lo que observas cambia. Cuando miras el malestar en la cara, algo cambia en tu percepción. Empiezas a reconocer los patrones del ego, las adicciones emocionales y comprendes que ya no necesitas responder de la misma manera. Jung creía que, al traer el inconsciente a la conciencia, nos liberamos. Y esta liberación comienza en el momento en que decides dejar de luchar contra lo que sientes y empezar a escuchar lo que quiere decirte. Miedo, ira, celos, inseguridad, nada de esto aparece en vano. Todo esto es parte del viaje de curación. Es como si el universo entero estuviera trabajando para mostrarte donde todavía hay apego, control y heridas sin sanar. Y eso, por incómodo que resulte, es un regalo. Y es cuando empiezas a aceptar estas partes ocultas, sin juzgar, que el mundo empieza a cambiar. Porque no es más que un reflejo de lo que sucede en su interior. Y luego empiezas a ver tus factores desencadenantes con otros ojos, no como enemigos, sino como mensajes que el mundo envía para recordarte tu poder de elegir. Hay días en los que todo parece ir mal, ¿verdad? Tropezamos con nuestros pensamientos, nos irritamos por tonterías y, de repente, el mundo entero parece conspirar contra nuestra paz. Pero, ¿ha cambiado el mundo, o ha sido nuestro mundo interior el que se ha sacudido? Cuando empiezas a prestar atención a esto, te das cuenta de que lo externo responde a tu estado interno como un espejo silencioso. Y ese espejo no miente. Refleja lo que todavía pide sanación, expansión, desapego. Es como si la realidad solo amplificara lo que ya latía dentro de ti. Los desencadenantes emocionales a menudo se malinterpretan. Mucha gente piensa que ellos son el problema. Pero son solo mensajeros, un poco toscos, sí, pero precisos. Cada vez que algo te desvía del camino, existe la posibilidad de observarte a ti mismo. El malestar, cuando se mira con atención, se convierte en una brújula. Señala donde todavía estás atrapado en ideas, expectativas o identidades construidas por el ego. Y seamos realistas, al ego le encanta el control. Pero el control no es libertad. La libertad es cuando puedes mirar lo que sientes sin perderte en ello. Culpar a los demás, al gobierno, a la infancia, al clima, es fácil. Pero es una ilusión que pospone tu poder. Cuando dejas de culpar y empiezas a observar, el juego cambia. Pasas de la posición de víctima a la de creador. Y este cambio es sutil, pero profundo. Él no requiere que seas perfecto, solo que seas concienzudo. Que asumas que tu percepción da forma a la experiencia. Y, al cambiar esta percepción, te liberas de los ciclos que te aprisionaban sin siquiera darte cuenta. ¿Alguna vez has notado que, cuando estás en paz, incluso el ruido del tráfico parece menos agresivo? No es magia, es coherencia interna. El mundo responde a tu estado vibratorio. Por lo tanto, el trabajo más importante no es arreglar el mundo, es sintonizar tu mundo interior. Y este proceso comienza con la elección de ser el observador. El que ve sin identificarse. Que se siente, pero no se domina.
Eso utiliza cada desencadenante como un trampolín hacia una conciencia más amplia. Esto no sucede de la noche a la mañana, pero sucede un paso a la vez. Y cuando este espacio de observación comienza a expandirse, comprendes que controlar el mundo exterior es imposible, pero que hay algo que siempre ha estado a tu alcance, tu percepción. ¿Alguna vez has notado que dos personas pueden pasar por la misma situación y salir de ella con puntos de vista completamente opuestos? Uno ve oportunidades, el otro ve desastre. Uno crece, el otro se cierra. ¿Qué cambia? La percepción. Es lo que filtra lo que sientes, piensas y haces. El mundo exterior es neutral. Es tu lente interna, hecha de recuerdos, creencias, heridas y deseos, la que colorea todo. Y aquí está el truco: cuando cambias la lente, el mundo cambia con ella. La experiencia no es lo que sucede, es lo que haces con lo que sucede. Piense en una discusión, por ejemplo. Alguien te dice algo duro. Puedes interpretarlo como un ataque y reaccionar, o puedes darte cuenta de que la persona puede estar herida y optar por no tomártelo como algo personal. En ambas situaciones el discurso fue el mismo. Lo que cambió fue el mundo interior de quienes escuchaban. Y eso lo cambia todo. Porque cuando empiezas a ver que tu percepción es moldeable, dejas de estar controlado por el exterior. La sensación de libertad crece. Y con ello la conciencia también se expande. Por supuesto, no es fácil. A veces nos sentimos agraviados, incomprendidos y rechazados. Pero cuando te detienes y observas lo que hay detrás de la emoción, te das cuenta de que existe una posibilidad de curación. La percepción se puede entrenar, ajustar y reprogramar. No negar lo que sientes, sino darle nuevos significados. Y dar nuevos significados es tomar control de la propia experiencia. Es como salir de una prisión invisible, donde todo dependía de alguien más, y finalmente darte cuenta de que tú tienes la llave. Por eso tantas personas viven como rehenes de las circunstancias. Porque crees que el problema está ahí fuera, cuando en realidad lo que hay que mirar está dentro. El dolor existe, por supuesto. Pero el sufrimiento continuo proviene de cómo interpretamos ese dolor. Desde el momento en que empiezas a elegir tus respuestas en lugar de simplemente reaccionar, dejas espacio para algo nuevo, un tipo de libertad que proviene de la claridad, no del control. Y esto cambia la forma en que vives tu vida diaria, incluidos los desafíos. Y cuando surge esta claridad, el deseo de controlar todo y a todos comienza a perder fuerza. Porque entiendes que cuando intentas controlar el mundo, te atrapas aún más. Pero cuando sueltas ese control, encuentras un tipo de poder que es mucho más verdadero. ¿Conoce esa necesidad de querer que todo salga exactamente como lo planeó? Que la gente actúa como esperas, que las situaciones se desarrollan sin sorpresas. Sí, parece inofensivo, pero esta necesidad de control es uno de los mayores ladrones de nuestra libertad. Porque cada vez que intentas controlar lo externo, entregas tu mundo interior en manos del azar. Cada pequeño cambio se convierte en una amenaza. Toda persona que se desvía del guión se convierte en un obstáculo. Y luego, te pierdes. Es curioso cómo el ego tiene esa costumbre de querer garantizar el resultado. Como si la seguridad radicara en predecirlo todo. Pero esto es una ilusión. Y, peor aún, es una prisión disfrazada de protección. Porque el control nace del miedo, miedo a perder, a cometer errores, a sufrir. Y todo esto nos une aún más. Cuando sueltas el control, comienzas a acceder a otro tipo de poder. Un poder sereno. Quien observa, se adapta, se mueve con ligereza. Y entonces, curiosamente, las cosas empiezan a fluir. ¿Te ha pasado alguna vez? De luchar demasiado por algo y, cuando finalmente lo dejas ir, simplemente sucede. Es como si el universo respondiera mejor a la ligereza que a la presión.
cuando dejas de necesitar desesperadamente que suceda algo, creas espacio. Espacio para la sincronicidad, para la sabiduría, para la expansión. Y eso no es pasividad, es confianza. Es saber que se puede actuar con intención, pero sin apegarse al resultado. Porque el verdadero poder está en estar completo, no en tener control. La libertad no es hacer que el mundo obedezca tus deseos. La libertad no es depender del mundo para mantener la paz. Es entonces cuando comprendes que el control que tanto buscabas en el exterior era, en realidad, reflejo del desorden interno. Al sanar esto, comienzas a vivir con más presencia, más desapego, más conciencia. Irónicamente, es en este estado donde todo empieza a alinearse. No porque lo hayas forzado, sino porque te has convertido en un campo más receptivo a lo que resuena con tu esencia. Y con eso, la reactividad emocional también empieza a cambiar. Porque cuanto menos intentas controlar, menos se lastima tu ego. Y cuanto menos sufre el ego, más te acercas a un estado de paz inquebrantable. Reaccionar por impulso es casi automático para muchas personas, ¿verdad? Alguien te dice algo contundente y ya está, la sangre sube, la voz cambia, el corazón se acelera. Pero esta reactividad no es fuerza, es vulnerabilidad. Proviene de un ego que necesita demostrar algo todo el tiempo. Que se ofende fácilmente, que quiere tener razón, ser reconocido, validado. Y mientras tu identidad esté anclada en esto, cualquier pequeña cosa tendrá el poder de hacerte perder el equilibrio. Te conviertes en rehén de los factores desencadenantes y ni siquiera te das cuenta de que estás renunciando a tu control. Es difícil admitirlo, pero cuanto más reactivo seas, más frágil será tu estructura interna. Porque una mente sólida, arraigada en la conciencia, no puede ser sacudida por tan poco. Ella observa, respira, responde con claridad. No porque haga frío, sino porque es gratis. Cuando empiezas a cultivar este tipo de mente, te das cuenta de que puedes sentirlo todo, sin tener que actuar por impulso. Y eso, amigo mío, es poder. Un poder que no grita, que no golpea la mesa, que no se impone. Un poder silencioso que nace de la presencia. La verdadera paz no consiste en evitar los conflictos, sino en no dejarse llevar por ellos. No se trata de cerrarse al mundo, sino de no perderse en él. Y esto solo sucede cuando empiezas a preguntarte, ¿quién soy yo, más allá de lo que el mundo dice que soy? Cuando dejas de buscar validación en cada mirada, en cada me gusta, en cada respuesta, empiezas a encontrarte realmente a ti mismo. Y entonces el ego pierde espacio. Porque solo sobrevive de lo externo, pero la conciencia, de hecho, se nutre de lo interno. Entrenar esta mente inquebrantable es como fortalecer un músculo. No sucede de la noche a la mañana, pero cada pequeño gesto cuenta. Un silencio en lugar de un grito. Respire profundamente antes de responder. Una mirada al interior en lugar de señalar con el dedo. Y eso no significa alejarse de una piedra, significa no ser un títere de tus emociones. Significa libertad emocional. Y, con el tiempo, te notas diferente. Más ligero, más lúcido, menos afectado por las olas que antes te arrastraban. Y este fortalecimiento de la mente allana el camino para algo aún más profundo, la posibilidad real de reprogramar tus patrones emocionales. No con fuerza, sino con presencia. ¿Sabías que la mayoría de tus reacciones emocionales son en realidad hábitos? Así es. La neurociencia ya ha demostrado que las emociones intensas, especialmente las reacciones impulsivas, siguen senderos neuronales repetidos, casi como caminos corruptos dentro del cerebro. Y lo más curioso es que parecen naturales, como si fueran parte de quien eres. Pero no lo son. Se trata de normas que pueden, y deben, cuestionarse. El mundo interior, con práctica, puede reprogramarse.
Y cuando esto sucede, la expansión de la conciencia deja de ser un concepto lejano y se convierte en una realidad cotidiana. El gran punto de inflexión comienza cuando te das cuenta de que el dolor emocional no proviene directamente de los hechos, sino del significado que les das. Un mismo acontecimiento puede resultar devastador para una persona y liberador para otra. ¿La diferencia? Percepción. Y ahí es donde entra en juego la atención plena, el famoso mindfulness. No es solo una linda meditación al final del día, es la práctica de estar presente en los momentos en los que más quieres escapar. Observar lo que sientes sin ahogarte en ello. Elegir conscientemente nuevos caminos de interpretación. Imagina que cada reacción automática es como un disco rayado reproduciendo la misma música emocional de siempre. Pero ahora tienes la oportunidad de cambiar el disco. Hacer una pausa, respirar, observar. Esto no borra lo vivido, sino que transforma lo que aún se lleva adelante. Y, cuando la mente empieza a comprender que ya no necesita reaccionar de la misma manera, se abre a nuevas posibilidades. El dolor, que antes te dominaba, empieza a ser visto como un maestro. Y cada vez que eliges responder con presencia, sanas un poco más. Por supuesto, no es sencillo. Hay heridas profundas, condicionamientos que vienen desde la niñez, el medio ambiente, la sociedad. Pero eso no significa que estés condenado a vivir así. Tienes una opción. Y esta elección es uno de los mayores poderes que cualquiera puede desarrollar. La elección de observar antes de reaccionar. Cuestionar antes de creer. Reprogramar en lugar de repetir. Y esa elección comienza ahora, no más tarde. En la pequeña molestia, en la ligera irritación, en la pausa que decides hacer entre el desencadenante y la respuesta. Este estado de presencia constante te lleva a un lugar nuevo. Un espacio más tranquilo, donde empiezas a darte cuenta de que el desapego no es frialdad, es madurez emocional. Hay personas que escuchan la palabra desapego y piensan que se trata de no importarles. Como si fuera a convertirme en piedra, dejar de sentir, cortar ataduras. Pero no es nada de eso. El verdadero desapego es saber que puedes amar, sentir, sumergirte y aún así no perderte. Es como ser el cielo que observa la tormenta. Las emociones van y vienen, como nubes. Pero tú no eres la nube. Eres el espacio donde todo esto sucede. Y entender esto lo cambia todo. Aporta una sensación de libertad que no depende de nada externo. Mira, cuando te confundes acerca de cómo te sientes, todo se vuelve drama. Un pensamiento negativo se convierte en verdad absoluta. Un sentimiento de rechazo se convierte en identidad. Y entonces, el ego toma las riendas y empieza a buscar control, aprobación, escape. Pero cuando empiezas a recordar que eres el observador detrás de todo, algo dentro de ti se calma. Porque te das cuenta de que puedes sentir ira sin ser ira. Puedes sentir tristeza sin que te trague. Esto es desapego emocional, no cortar lo que sientes, sino desapegarte de identificarte con lo que sientes. ¿Alguna vez has notado que los momentos más sabios de la vida suelen llegar después de la tormenta? Cuando miras atrás y te das cuenta de que sobreviviste. Lo que aprendiste. Eso creció. Lo que cambió allí no fue solo el tiempo, fue su conciencia. Y cada vez que te alejas de los altibajos del ego, accedes más fácilmente a esta conciencia. Es como salir del ojo del huracán y observar claramente el movimiento de las emociones. Te vuelves menos reactivo, más presente. Y esto, repito, no es apatía. Es presencia con madurez. Soltar significa también no cargar pesos que no sean tuyos. ¿Cuántas veces te has dejado consumir por algo que no pudiste cambiar? ¿Cuántas veces intentaste salvar a otros antes de salvarte a ti mismo? Cuando comprendes que no necesitas controlar, demostrar o complacer para ser digno de amor, te liberas.
Porque el desapego, en el fondo, es un ejercicio de confianza. Confianza en la vida, en el fluir, en ti mismo. Es soltar lo que te pesa para poder aferrarte a lo que realmente importa, la paz interior. Y para mantener viva esta paz, es necesario prestar mucha atención a los propios factores desencadenantes. No para escapar de ellos, sino para estudiarlos, y eso es exactamente hacia donde nos dirigimos. ¿Conoces ese momento en el que algo o alguien toca un punto sensible y sientes la necesidad de explotar, salir corriendo o callarte? Bueno, eso es un detonante. Pero el problema no es el desencadenante en sí, sino lo que se hace con él. Mucha gente intenta reprimirlo, ignorarlo o justificarlo. Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando abordas lo que sientes con curiosidad, no con juicio. Te conviertes en el observador del juego mismo. Y es entonces cuando el mundo interior empieza a expandirse, porque dejas de vivir automáticamente. Estudiar los factores desencadenantes es como investigar suavemente una vieja herida. No para reabrir el dolor, sino para entender de dónde viene. A veces, ese malestar que hoy te persigue empezó hace mucho tiempo, en una situación que ni siquiera recuerdas. Un abandono, una crítica, un sentimiento de no ser suficiente. El ego se aferra a estos recuerdos para sobrevivir, pero la conciencia quiere sanar. Y la curación comienza cuando tienes el coraje de mirar, respirar y decir, esto ya no define quién soy. El dominio emocional no se trata de parecer tranquilo, sino de estar realmente presente. Y la presencia requiere práctica. Requiere detenerse, sentir, investigar. ¿Por qué esta línea me impactó tanto? ¿Qué es exactamente lo que me duele? ¿Cuál es el miedo oculto detrás de esta reacción? Cuando empiezas a hacer este tipo de preguntas, algo cambia. Dejas de dejarte llevar por la marea emocional y empiezas a elegir tu ruta con claridad. Ya no eres solo una pieza en el tablero, te conviertes en el jugador y ves el juego con una visión más amplia. Es como si cada desencadenante fuera una oportunidad disfrazada. Una oportunidad para conocerte más a ti mismo, para fortalecerte, para reprogramar patrones que te frenan. Y este proceso es profundamente liberador. Porque, en lugar de vivir intentando evitar el malestar, empiezas a utilizarlo como herramienta de transformación. Creces a partir de lo que solía deprimirte. Y con el tiempo, lo que alguna vez te afectó profundamente se convierte en solo una señal, un recordatorio de donde todavía hay algo que iluminar. Y cuando esta observación se vuelve constante, silenciosa, casi natural, el mundo comienza a responder de manera diferente. Porque ya no estás simplemente reaccionando, estás eligiendo. Y ahí es donde la conciencia se convierte en verdadera fuerza. Hay algo curioso que sucede cuando empiezas a dominar tus emociones, el mundo cambia. O mejor dicho, parece para cambiar. La gente sigue igual, los desafíos siguen llegando, pero algo fundamental cambia, ya no reaccionas igual. Y, por más sutil que parezca, este cambio lo cambia todo. Porque cuando no se alimenta el caos pierde fuerza. Cuando respondes con conciencia, la vida comienza a responder en la misma frecuencia. La experiencia exterior se alinea con el mundo interior que has comenzado a cultivar conscientemente. Este giro clave es poderoso. Es como salir del modo de supervivencia y entrar en el modo de creación. Te das cuenta de que tienes una opción real entre repetir viejos patrones o probar nuevos caminos. ¿Surge la ira? Está bien, respira. ¿Aparece la ansiedad? Observar. ¿Vienen las críticas? No compres. Cada momento se convierte en una bifurcación en el camino, puedo reaccionar por impulso o puedo permanecer presente. Y, poco a poco, la segunda opción se va haciendo más natural. Encendedor. Más tuyo.
Porque el verdadero poder nunca ha estado en controlar el mundo, siempre ha estado en cómo lo percibes. Y cuando empiezas a vivir de esa presencia, todo cobra un nuevo ritmo. Las conversaciones cambian, las relaciones se transforman, incluso el silencio se vuelve más cómodo. Porque ya no buscas algo ahí fuera para sentirte completo. Extraes de tu propio centro, de tu propia claridad. Y esta claridad es el resultado de la observación consciente. Una mirada atenta que no juzga ni evita, sino que acoge. Quien entiende que el ego quiere proteger, pero la conciencia quiere expandirse. Y esta expansión no proviene de la fuerza, proviene de la elección. La elección de no perderse en los estímulos. La elección de hacer una pausa antes de reaccionar. La opción de preguntarse, ¿qué intenta mostrarme esta situación sobre mí? Cuando asumes este lugar interno de autorresponsabilidad, dejas de ser víctima de las circunstancias y empiezas a ser co-creador de tu realidad. El mundo no dejará de ponerte a prueba, pero ahora juegas con una visión diferente. Con otra madurez. Con una libertad emocional que nadie podrá quitarnos. Porque fue construido por dentro. Y quizás ese sea el mayor secreto, cada momento de la vida te brinda una oportunidad. Una oportunidad de reaccionar o expandirse. Una oportunidad para repetir o transformar. La elección es tuya, y comienza ahora. Al final, lo que realmente transforma no es la ausencia de desafíos, sino la forma en que empiezas a mirarlos. Cuando comprendes que cada desencadenante es una oportunidad de curación, cuando dejas de huir del malestar y comienzas a sumergirte en lo que quiere mostrarte, te reconectas con una fuerza que siempre ha estado ahí. Tu propia conciencia. Y cuanto más te observas a ti mismo, más libre te vuelves. Ser inquebrantable no se trata de cerrar el corazón. Se trata de abrir los ojos. Se trata de dejar de ser prisionero del ego, de las reacciones automáticas, de las viejas historias que te vienes contando desde hace años. Se trata de tomar el lugar de un observador, con presencia, madurez y verdad. Esto no sucede de la noche a la mañana, sino que comienza con pequeñas decisiones. Pequeños descansos. Pequeños no al impulso. Pequeños sí a la expansión de la conciencia. Si este video te conmovió de alguna manera, deja un me gusta, realmente ayuda a difundir este mensaje. Y si quieres seguir este viaje conmigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo contenido. Están surgiendo muchas cosas poderosas. Y recuerda, nada ni nadie puede afectarte cuando descubres quién eres realmente. Hasta el próximo video.